todos que están conectados hoy, para los familiares, los grupos que están ahí presentes de la fundación. Eh, pues vamos a seguir con el tema que viene, que se viene tratando sobre el carácter de los hombres en los postreros días y también, pues, digamos que retomando el defecto de carácter en el cual íbamos, que era sin aprendizaje. ¿Sí? Entonces que el apóstol nos está pues ilustrando que el aprendizaje pues, es algo que se necesita en el proceso y que es importante, digamos, para el desarrollo del proceso. Nosotros sin el aprendizaje, pues nosotros digamos que podemos estar ahí en la fundación y podemos estar pasando un tiempo, pero se nos va a dificultar, digamos que pasar de una etapa hacia otra, o se nos puede dificultar, digamos que nosotros los conceptos sean renovados a la manera de Dios. Para nosotros, que Dios nos renueve esos conceptos que nosotros traemos, digamos que sin ese aprendizaje es difícil, y el aprendizaje no solamente es que nosotros estemos recibiendo en una postura de que estamos sentados y de que nosotros nos encontramos de esa forma receptivos, sino también cuando la receptividad se transmite o digamos, se representa también en algo más allá, no solamente en estar, digamos, nosotros aparentemente sentados, porque la atención de nosotros puede estar puesta en otras cosas. Entonces, si la atención de nosotros está puesta en otras cosas, pues eso significa como cuando en una escuela están todos sentados en el salón, pero no todos hacen los trabajos o no todos entienden el tema que se está explicando. Y digamos que en la retroalimentación que se hacía con el grupo de acá de Cali, pues se les hacía como la comparación cuando hay unos niños en un salón y entonces la profesora de pronto está explicando algo, pero entonces cuando ella pregunta que quién entendió, las personas por pena o porque no quiere hacer que otra vez la profesora les va a explicar a todos, entonces después le dicen, no, pues usted porque preguntó, o porque piensa que lo van a regañar, o piensa que le van a decir bruto, piensa que la profesora le va a decir que le hizo perder tiempo, porque eso pasa en la fundación. A veces la persona no pide ayuda porque piensa que los demás le van a decir que es sapo, digamos, porque ese es el lenguaje que a veces se ve con el que confunden, digamos, la relación que debe tener la persona con quien está administrándole el proceso y con quien está proporcionándole, digamos, un aprendizaje. Entonces, por ejemplo, que el aprendizaje presenta esas dificultades cuando la persona, digamos que no se acerca a las herramientas que necesita y digamos que siente que lo van a rechazar
por el hecho de que no aprendió de una. Entonces parece que esos fueran comportamientos infantiles o que solamente se ven en una escuela, pero se ven en una fundación también. En una fundación, de pronto donde la mayoría son personas mayores de edad. Entonces, entonces en ese aprendizaje, cuando nosotros no nos acercamos, de verdad al aprendizaje, pues se nos hace muy difícil como cuando nosotros nos dicen, necesito que vaya a comprar esto, y nosotros decimos sí, señor, y salimos y ya se nos olvidó lo que vamos a comprar. Pero con todo eso, vamos por lo que nos acordamos nomás. Y de pronto no hacemos la tarea completa porque pensamos que simplemente nos van a nosotros, digamos que nos van a decir algo por el hecho de no retener todo de una. Y, y nosotros como personas, hay algo en nosotros que quiere retener algunas cosas. Yo los últimos días les he estado preguntando, les pregunto de sorpresa, pero ya al repetirse varios días esa pregunta, no debería ser sorpresa. Sin embargo, yo a veces los cojo y les digo qué dijeron hoy en el devocional. Y me dicen que estamos viendo el carácter de los hombres en los posteriores días. Pero a veces les cuesta de 20 personas, no más uno dice o dos dicen el tema central de lo que se ha visto. Entonces podemos ver, por eso a veces se habla de probabilidades de que las personas o estadísticas de que las personas de verdad tengan aprendizaje en el proceso de rehabilitación. No es que yo hice un proceso, sino que aprendizaje recibe en ese proceso. No es solamente si si yo me sé los pasos, sino también si yo estoy viendo unos pasos, o no solamente si yo sé, no solamente si yo sé que la palabra de Dios da fe, entonces por eso no voy a tener fe nomás, sino más están diciendo que si yo busco de Dios encuentro, pero si no lo busco, ¿cómo lo voy a encontrar? Y si yo no me someto a un aprendizaje a pesar de mis debilidades, a pesar de que me cueste aprender, de que tengo un problema para enfocar la atención en algo, pues conforme yo voy identificando eso, pues yo tengo que saber que le tengo que subir más al tiempo dedicado a esa relación con Dios que me hace tener aprendizaje. Entonces, pues un aprendizaje que a mí se me dificulta y que todos los días yo pregunto que qué viene en el devocional y me dicen que fortalecer el proceso, pero no me dicen el título, no me dicen, digamos, hoy puedo preguntar y que no me digan, hoy hablaron del defecto de sin aprendizaje, sino que me dicen, no, pues hoy hablaron fue de la escuela, hoy hablaban algo de una escuela, pero no sé dónde queda ni qué materia estaban hablando. Entonces, si yo sé que a mí se me dificulta un aprendizaje, no es precisamente porque es que yo no desee aprendizaje, y no es solamente porque es que yo odie el aprendizaje, sino que yo necesito
conocer mi nivel de atención y conforme a ese nivel de atención, pues tengo que mirar si le tengo que aumentar al tiempo que yo le dedico a las enseñanzas, que me pueden llevar a mí a fortalecer el proceso. Entonces, pues, pues esa es una parte enfocada al aprendizaje, digamos, en el tema de lo que nosotros retenemos, pero también cuando nos hablan pues en la Biblia de un aprendizaje, digamos, para poder seguir con los aportes y para darle la palabra al pastor Luis, pues si en la Biblia nos están hablando de un aprendizaje y nos están hablando que el carácter de los hombres en los postreros días es que no tienen aprendizaje o que aprenden mucho pero que no pueden llegar al conocimiento de la verdad, pues es porque precisamente lo que se está aprendiendo es prácticamente, para resumir, con los ojos abiertos. Lo que se está aprendiendo no es sobre tener una relación con Dios, no es sobre recibir las virtudes que da Dios, sino que recibir de pronto el conocimiento, recibir, recibir de lo que nosotros nos gusta hablar, de lo que nos gusta hablar en la calle, recibir de que este por qué sí le llegó esto y nosotros no, si este es un perezoso, o miramos el proceso del otro, o decimos, no, es que esto aquí no pasa nada, un encierro, cuando más encerrado está en el consumo, que podía cambiar de lugar, pero no cambia de pensamiento, no cambia de situación. Entonces, cuando dicen el sin aprendizaje, y lo está hablando Dios, lo está diciendo la palabra que es inspirada por Dios, entonces porque nos están diciendo que en nosotros puede que haya un aprendizaje que no es espiritual, que no nos acerca a Dios, que nos acerca a nuestras necesidades humanas, de mis derechos, pero no mis deberes, como estaban hablando hace poquito del deber que yo tengo con Dios. No es el mismo deber que yo tengo con alguien que no me proporciona nada a mí, a yo conocer el deber que yo tengo con un Dios, con un poder superior, con alguien que tiene, digamos, otra vida y que me quiere ofrecer a mí otro tiempo dentro de mi proceso. Entonces, pues ahí veo al pastor Luis, está conectado. Buenos días, pastor. Buenos días, Felipe. Buenos días para todos. Cuando Jesús empieza su ministerio, él empieza a llamar, a llamar. Ese es el primer paso que vemos ahí en los evangelios, en lo que es el Nuevo Testamento. Y, y vemos una característica muy peculiar porque Jesús vio a dos de sus hermanos pescando en el lago de Galilea, a Simón y a Andrés, y les dijo, síganme, y yo los haré pescadores de hombres. Jesús vio a otros dos hermanos, a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, y los llamó. Y ellos dejando la barca y a su padre, ¿qué? Lo siguieron. Jesús le dijo a sus discípulos, echen la red por el lado derecho. Bueno, en fin, el llamado, el llamado aquí era que dejaran inmediatamente lo que habían aprendido en algún momento. Ellos eran pescadores, expertos pescadores. En ese tiempo era como lo vil, ¿no? Como lo menospreciado, pero eran expertos pescadores. Y siempre la palabra recalca que, por ejemplo, en el caso de Juan y de Santiago, que ellos dejaron la barca y dejaron a su padre y le siguieron.
otros dejaron la red, o sea, dejaron las herramientas para poder aprender. Y en este transcurrir, si vos seguís estudiando todos los cuatro evangelios que prácticamente son, narran casi que lo mismo de manera diferente y cada uno con su temática, en el caso de Mateo, de Lucas, de Juan y de Marcos, ellos en algún momento, ojo con esto, en algún momento pasa algo peculiar. Dice que ellos como que cayeron en una especie de vacío y dice que ellos volvieron a tomar su red. En algún momento de la historia ahí narran que los discípulos volvieron a tomar su red. Y Jesús de una manera muy sabia y muy peculiar se encuentra con ellos y les da a entender, él no pelea con ellos, no, ustedes se separaron, ustedes son separados, ustedes son, no, él lo que hace es llevarlos a la obediencia, porque dice que los discípulos obedecieron y después no podían sacar la red del agua, bueno, en fin, pero ¿a qué voy yo? Al capítulo 28, que es el último capítulo de Mateo, que habla de la resurrección. O sea, ellos ya habían aprendido. Les costó en algún momento desmontar lo que habían aprendido, o sea, desaprender, porque en el fondo de su corazón tenían la red. Ellos la dejaron a un lado, pero en el fondo de su corazón tenían la red. Así pasa mismo con nosotros. Usted está completamente convencido y convencida de que ha dejado la pipa, que ha dejado la jeringa, que ha dejado la cucharita o no sé qué es lo que usan ahora, que ha dejado eso totalmente a un lado. Desmontaste de tu cerebro y de tu subconsciente, estás desmontando eso cada día para poder recibir. Claro, ellos, dice aquí que pasado el día de reposo, en el capítulo 28 dice, al amanecer del primer día de la semana vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí. O sea, ese hecho particular es cuando aprendemos que en esta nueva herencia y en este Nuevo Testamento Dios está de parte de nosotros. Y no solamente eso, está dentro de nosotros. Ahí el proceso de resurrección. Y la única manera del proceso de resurrección en tu vida es que hayas desaprendido dejando toda la basura, todo lo que no te sirvió, todo lo que intentaste y no funcionó hasta este momento de tu vida, para poder aprender. Y ya cuando has desmontado todo esto y seguimos leyendo, entonces ya dice el informe de la guardia, por aquí la gran comisión, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Hasta ahí bien. Pero algunos de ellos, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me ha sido. Mire, después de que adoraron, después de que vivieron con él 3 años en sus 3 años de ministerio, algunos dudaban. Se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos. O sea, ya ese es el momento crucial. Ya cuando usted ha vivido todo este momento y ha llegado a este nivel espiritual, usted casi que está lista para salir o listo para salir, porque ya ha entendido el sentido de lo que, por lo cual has venido. O sea, ¿para qué fueron ellos llamados? Por eso dice que y él los llamó y ellos le siguieron. ¿Tú verdaderamente estás convencido que estás en un proceso teoterapéutico donde la base fundamental y primordial es lo espiritual? Yo se los digo por experiencia, no sé otros lugares y otras fundaciones. Aprenden, sí, los 12 pasos y el enésimo paso y se vuelven eneáticos. Y hermano, usted sin darse cuenta, comienza a hacer a un lado a Dios.
Deja de aprender lo que verdaderamente te va a dar las herramientas necesarias para crecer. Y es chévere aprender y los 12 pasos son esenciales también y son muy interesantes. Es más, los últimos pasos hablan del yo superior y de ese poder superior y de todo lo que tú quieras ponerle ahí. Pero este nivel de desmontar eso y aprender lo bueno de la única manera de que esta bodega, este cerebro, este subconsciente, este glándula pineal, todo lo que contiene esta cabeza, que tiene tanto poder que nosotros no nos imaginamos, la única manera es limpiarla. Y para limpiarla hay que desocuparla, hay que desmontar, hay que desaprender para aprender lo nuevo. Nunca, pero nunca en tu vida pienses que ya lo sabes todo. Yo hasta ahora me quedo sorprendido, atónito de todo lo que he aprendido como decía el apóstol ayer en el devocional. En estos últimos años es cuando más se ha aprendido y cuando usted más aprende se da cuenta de cuánto ignorante es. Eso decía Sócrates. Solo sé que nada sé. Y entre más sé, me doy cuenta cuán ignorante soy. Eso lo decía el filósofo hace 3000 años atrás. Los creadores del estoicismo, imagínense. Y decían eso. Entonces, nunca, pero nunca te canses de aprender y de aprender lo bueno. Te juntas con dos, tres personas en la fundación y empiezan a regadera de veneno y empiezan a hacerse daño y tu cabeza empieza a frustrarse y después no entender ni por qué estás en una lucha permanente dentro de la fundación. Ni siquiera lo entendés. Entonces, cuando Jesús durante 3 años les enseña el ministerio y ejerce el ministerio sobre ellos y los prepara, aquí viene todo en el versículo 19 del capítulo 28 de Mateo. Por tanto, imagínense, por tanto, o sea, ya está listo. Y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas. O sea, les digo, ya estás preparados, ya viviste todo, ya entendés la resurrección, ya entendés la vida eterna, ya entendés, ya pronunciaron todo lo que ya desmontaron de su cabeza las redes. Y si vos lees de ahí en adelante el libro de Hechos y todo lo que ellos vivieron, nunca más volvieron a coger la red, nunca más, nunca más volvieron a coger la red, nunca más. Se volvieron discípulos de verdad, se volvieron apóstoles, nunca más volvieron a coger la red, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Qué le había mandado? Todo lo que le enseñó. Léete el Sermón del Monte 10 veces de seguido y entendé qué es lo que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y ese amén ahí es el sello final de que ellos por fin habían desaprendido para aprender. Y siguieron aprendiendo. Y siguieron habiendo cosas. Imagínense que por ahí el apóstol Pablo en un momento, por ahí en el libro de Hechos, él confronta a Pedro, porque le dice, cuando andas con los gentiles te portas como gentil y cuando andas con los judíos te portas como judío. O sea, seguían aprendiendo y la vida es una cuestión de aprendizaje. Yo pienso que de las cosas más tristes que hay es que usted se muera a los 50 años y lo entierren a los 80. Deje de ser, que usted deje de ser un ser, deje de aprender. El aprendizaje es fundamental en nuestras vidas. Cada cosa nos enseña. Tú vas a entrar a una empresa porque algunos tendrán que volver a su vida secular, ¿no?
todos aquí no van a abrir fundaciones, todos aquí no van a ser terapeutas, todos aquí no van a ser pastores, todos aquí no. Algún día, algunos creo que en un porcentaje alto tienen que volver a la vida secular, a la vida social. Y cuando entras a una empresa ya vas a aprender. Y en medio de ese aprendizaje, como vos viste una escuela aquí buena, vas a triunfar y te vas a destacar como un empleado excelente y vas a ascender y vas a triunfar, pero porque aplicaste esta ley del aprendizaje. Y a medida que vas aprendiendo, vas a ir. Yo tengo un caso muy particular de un muchacho que era de Jumbo, que estuvo allá en Mondomo y a él lo llevaron a trabajar en una empresa por ahí por el barrio Alameda. Y a él lo pusieron a empacar resina. Y esa empresa llevaba muchos años y empacando la resina como a él le enseñaron. Y a él lo prepararon y dijeron, esto se hace así, 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 así. Mire, en 15 días, él revolucionó la manera de empacar esa resina. Y él hizo los 12 meses y se graduó como líder de la ICCR. Bueno, en fin, ese muchacho, yo no sé cómo hizo, pensó en ese momento. Mire, a él le enseñaron algo y él desaprendió para aprender y aplicó ese principio en su vida. Y desde ahí, el dueño de la empresa, que es amigo mío todavía hoy día, él en algún momento me comentó a mí, me dijo, hey, mira que este muchacho Bando revolucionó, así me dijo, revolucionó la manera de empacar la resina en mi negocio, en mi empresa. Y yo, ¿por qué? Yo, no, ese muchacho en un momento a otro inventó una manera y estamos aterrados con eso porque la producción ha aumentado y el tiempo nos rinde mucho más. Yo a ese muchacho lo voy a tener en cuenta para ascenderlo, man. Imagínense. Pero si vos vas solamente a vivir estos momentos a donde tenés que aprender para ver qué pasa el día rápido para poderte ir, estás perdiendo el tiempo y el tiempo es lo único que no regresa. El dinero va y viene, las oportunidades de pronto van y vienen, aunque también en algún momento se agotan, pero el tiempo jamás regresa. Por eso es que digo que este es el tiempo de nuestras vidas. Así que aprovechemos mucho y quería decirles por qué es importante desaprender. Permite romper con patrones obsoletos y abrirse a nuevas formas de hacer las cosas. Fomenta la curiosidad por aprender, el desarrollo de la autonomía y el uso del sentido crítico. Mire, fomenta la curiosidad de aprender. Yo me acuerdo que el pastor que me educó a mí, por ejemplo, él tenía un versículo que siempre lo mencionaba mucho y era, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, eso está ya en Hechos, ¿sí? Perdón, está en Hebreos. Y, y yo comenzaba a meditar sobre eso. Y cuando yo empezaba a meditar sobre eso, este secreto se los digo para que ustedes lo apliquen. Cuando yo comenzaba a meditar sobre eso, iba desechando algunos pensamientos que me venían de vez en cuando, que era el me tengo que ir, tengo que volver a buscar empleo, ¿qué estará haciendo esta muchacha? ¿Qué estará? O sea, y eso me permitía a mí gozarme, o sea, fomentar la curiosidad por aprender. Entonces, pero el pastor, ¿por qué dice que la reencarnación no va a través de este versículo? Entonces yo me centraba sobre eso, ¿sí me entiende? Y a medida que iba teniendo esa sed de aprender, iba desmontando eso. Entonces empezaba a vivir mejor el programa, la metodología, lo que me estaban enseñando. Se me hacía más llevadera la vida, se me hacía más fácil el proceso. ¿A través de qué? De este fomentar esa curiosidad de aprender. Permitir transformar partes de nosotros mismos que queremos cambiar. Identificar y poner en duda las creencias, ideas y conocimientos previos. Identificar y poner en duda esas creencias. Todos sabemos y a todos los que estamos aquí presentes, los que están en fundaciones, les podemos preguntar, ¿la droga es mala? Y usted va a decir, sí, claro, pero ¿y por qué volvés a consumir?
¿Por qué volvés a retomar? Porque no identificas y no pones en duda esas creencias y conocimientos previos. Tener la mente abierta. Cuando alguien te está enseñando al frente, si no estás ya totalmente de acuerdo con alguna filosofía que te estén enseñando, no cerres tu mente, no cerres tu cabeza, no cerres tu conocimiento. Está abierto a esos conocimientos previos. No temer al error, a la curiosidad de preguntar, de saber, de centrarse en el camino y no en la meta. Centrarse en el camino y no en la meta. Centrarse en el proceso como tal y, como decíamos ahora, no contar los días con esa ansiedad de que pasen para irte, sino empezar a cambiar algunos patrones que hoy día son delicados. Yo digo hoy día porque a mí me aterra que todos quieran desquitarse con el papá y la mamá y que estén ahí sentados solamente camuflados y esperando el momento para desquitarse. Estás perdiendo tu tiempo, es tu vida, es tu vida. Entonces, céntrate en este camino y no en esa meta, sino en este caminar, el aquí y el ahora, el solo por hoy. No os afanéis por el día de mañana. Lo que usted hizo ayer, ya no lo puedes cambiar hoy. No tenés cómo cambiarlo, no tenés el poder para devolver el tiempo y cambiarlo. Es el aquí y el ahora, es el momento del cambio ahora, es el momento de aprender, es el momento de gozarte. Estar formado e informado, ser curioso, reinventarse desde la flexibilidad. Reinventarse desde la flexibilidad, ese reinventarse, ¿sabe dónde fue que más se vio? Y que la vida nos enseñó y que nosotros algún día podremos contarle, tal vez a nuestros nietos o a las generaciones que empiecen a nacer hoy día, que usted vivió la época de la pandemia. Y en la época de la pandemia, mucha gente se reinventó. Unos fracasaron en sus negocios y otros se enriquecieron de una manera tremenda. Usted pregunte, algunos se enriquecieron y otros se acabaron económicamente. ¿Por qué? Porque esos vieron en esa dificultad, se reinventaron y vieron la posibilidad de triunfar. Es un proceso extenso que requiere agilidad mental y paciencia. Puede parecer un poco desalentador. Tener que acomodar el conocimiento renovado y al mismo tiempo dejar al lado el conocimiento antiguo puede ser una actividad exigente. Tener que acomodar esto nuevo, acomodarlo en tu cabeza. ¿Cómo así? ¿Cómo así que yo tengo que levantarme todos los días temprano y hacer un devocional, aún cuando no esté allá en la fundación, sino cuando vuelva a mi casa? Y ayer creo que una de las chicas decía, ¿cuánto dura el impulso cuando salen de una fundación? Y una de las peladas decía, 3 meses. Puede durar 4 o 5. Pero si yo creo una disciplina constante en mi vida, ¿sí? El apóstol hablaba del 70%, yo hablé del 80%. ¿Cómo es que vas a perseverar ahí? ¿Cómo vas a acomodar este conocimiento renovado y al mismo tiempo ir sacando la basura y dejando al lado el conocimiento antiguo? Puede ser una actividad muy exigente, pero ese es el secreto de esto. Entre más se tengas de aprender, más llevadero se te va a hacer este proceso que a uno se le hace difícil porque viven peleando con todo y con todos. Viven peleando constantemente en su cabeza cuando nada puedes cambiar. Lo único que puedes cambiar es tu manera de pensar. Hay cosas que verdaderamente no las podemos cambiar.
Alguien algún día me dijo a mí, la única manera de que se acabe la droga es cogiendo a todos los jíbaros y encarcelándoles. Le dije, no, la única manera de acabar con la droga es que la mates en tu corazón. Ya, listo, listo. Entonces, mire que el proceso de los discípulos que anduvieron con Jesús para iniciar el ministerio fue de 3 años. Tal vez tú piensas en 18 meses o tal vez piensas en 12 meses, pero siempre, métete esto en tu cabeza ya para terminar mi intervención, siempre debes de saber que el mundo, la sociedad, es un continuo aprendizaje y un continuo cambio y que allá vas a seguir aprendiendo y vas a seguir creciendo como ser. No esperes que te lleguen los 50 y los 60 años para decir que aprendiste. No, porque nada va a poder cambiar. Este es tu momento y si eres joven, más, con más ínfula, con más ganas, con más aferrarse a ese cambio en tu vida. Es lo mejor que te puede pasar. Aprovecha el tiempo al máximo en la fundación. No para hacer cartas de amor ni corazones. Yo veo ahí las chicas que escriben y en Villasamán también. ¿Qué verdaderamente estás haciendo en este momento? Ahí se las dejo. Muchas bendiciones. Gracias, Felipe. Gracias a todos. Dios los bendiga. Gracias, Pastor Luis. Ahí hay unas manos levantadas. Sí, señor. Buenos días para todos. Espero que estén bien. Eh, aprendiendo sobre el aprendizaje, valga la redundancia, pues quería desarrollar un tema un poco no tan ajeno, para el conocimiento de las personas y es sobre la historia de Moisés. Eh, pues yo me encuentro con que Moisés, la historia de él fue, pues todos saben que él se crió en la casa del faraón. Moisés fue criado en la corte del faraón, educado con toda la sabiduría egipcia, ¿sí? Desde una perspectiva intelectual y cultural, nosotros podemos ver que era un hombre instruido, con acceso a conocimientos más avanzados de su tiempo, ¿sí? Pero sin embargo, aunque él aprendía, aún no conocía la verdad de su propósito en Dios. Y ahí es donde vamos a esta fase representante de aquellos que adquieren conocimiento, pero que carecen de una comprensión espiritual, como lo menciona Pablo en Timoteo. Algunos siempre están en constante aprendizaje, pero sin llegar a la verdad que da propósito y dirección. ¿Sí? Y una de las etapas por la que transcurrió Moisés, pues desarrollando este tema, la primera etapa fue el desaprender para aprender la verdad. Luego de matar al egipcio y huir, Moisés pasó 40 años en Madián, un periodo de desaprendizaje. Allí, donde estaba aislado de Egipto, en cuarentena prácticamente, tuvo que reaprender humildad, tuvo que reaprender dependencia y obediencia, y pasó de ser un príncipe a ser un pastor, de confiar en su fuerza a depender de Dios. Y mire que este proceso refleja ese tipo de aprendizaje profundo que en Timoteo contrasta con la mera acumulación de conocimientos. Moisés no solamente aprendió nuevas habilidades, sino que su carácter fue moldeado, ¿ya? Nosotros hemos referenciado también la fundación como la hornaza,
Siempre el apóstol nos ha mencionado, nos ha enseñado sobre la hornaza, el crisol, ¿sí? Entonces, este es el lugar de forja, donde forjamos el carácter, donde nos permitimos a nosotros mismos moldearnos, porque también la confrontación es interna, la confrontación es personal, la confrontación siempre debe ir de dientes para adentro, de ojos para adentro. No solamente mirarle la paja al hermano que está al lado mío, sino todo el tiempo estarme viendo el mugrecito que yo tengo en mi ojo. Amén. Y ahí es donde esta historia de Moisés nos lleva al segundo punto sobre el aprendizaje transformador. Este es el segundo enfoque que desarrollé en este tema, el aprendizaje transformador. ¿Qué pasa? Cuando Dios se le apareció en la zarza ardiente a Moisés, Moisés entró en una nueva etapa de aprendizaje. Ahora, en lugar de depender de su educación egipcia o de su experiencia en el desierto, aprendió directamente de Dios. Aquí es donde vemos la diferencia entre la instrucción humana y la revelación divina. ¿Por qué? Porque Moisés fue instruido no solo en qué hacer, sino en quién debía ser. Aprendió a ser un líder, un mediador y un siervo. Mire, la mayoría de familias, y respeto la opinión de cada quien, respeto la forma de pensar, pero siempre las preocupaciones son superficiales. ¿Y allá qué hacen? ¿Qué los ponen a hacer? ¿Sí? Pero más que el hacer es el ser. Siempre me han enseñado eso. El apóstol me ha enseñado, eh, hijo, no solamente es llenarse de conocimiento, aplicarlo, no solamente es hacer, de hacer hacemos todos somos buenos para, hay constructores, hay filósofos, hay artistas, cantantes, de todo. Pero más allá del ser, del hacer, está el ser. Y podemos ver que aprender no es suficiente, sino que hay que ser transformados. Moisés encarna la diferencia entre aprender sin propósito y ser transformado por el conocimiento de la verdad. Amén. Vemos también que Amén. hay una connotación muy importante que se le da a las personas recurrentes a la impulsividad. Y es que en medio de esta lista de características cadentes que menciona en Timoteo, hay una que resuena con fuerza en el contexto del aprendizaje, ¿ya? Siempre que dice, donde dice, siempre están aprendiendo, pero nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. O sea, aprender sin transformar es como ese vacío del conocimiento sin conciencia, porque es que vivimos en una era de información instantánea, la información frutiño, si le podemos decir así. Podemos aprender de todo, de historia, de ciencia, de tecnología, de, qué sé yo, psicología, filosofía, etcétera. Pero pues a mí de qué me sirve saberlo todo si sigo siendo lo mismo, sigo siendo el mismo. O sea, la advertencia que nos da Pablo es clara. No basta solamente con acumular datos. Lo esencial es que el conocimiento nos transforme, nos haga más íntegros, más conscientes y más humanos. Hoy por hoy hay muchas personas que confunden la información con la sabiduría, ¿ya? Y nos sumergimos en cursos, libros, charlas motivacionales, pero ¿por qué su carácter sigue siendo el mismo? ¿Por qué siguen siendo egoístas, arrogantes? ¿Por qué siguen estando desconectados de la esencia del amor y de la compasión, que es uno de los principios básicos que nos deja Dios
en sus leyes estipuladas. O sea, ¿a mí de qué me sirve aprender sobre el amor si no amo? ¿De qué me sirve a mí conocer la psicología del perdón y seguir cargando rencor con una raíz de amargura que ni yo mismo me la aguanto? O sea, es que el aprendizaje es como un vehículo de cambio, ¿sí? Pero el verdadero aprendizaje no es intelectual, sino existencial. No es cuánto sabemos, no es qué cantidad de conceptos tengo sobre la humanidad, sobre el universo, sino cuánto lo aplico. Es simple, es aplicarlo. No se trata de acumular conocimientos, sino de encarnarlo. O sea, el aprendizaje genuino no se mide por diploma, no se mide por relaciones restauradas. Perdón. Eh, quería traer al contexto una frase sobre el programa Minnesota, eh, que dice que el nivel de adicción no se mide por la cantidad de droga consumida, sino por la cantidad de relaciones rotas. Y ahí es donde vemos que, o sea, la, el aprendizaje sobre el amor no es solamente conceptual, ¿sí? Más allá de eso, es de una acción, ¿sí? O sea, este aprendizaje a nosotros nos empuja a una pregunta clave. ¿Qué estamos aprendiendo y cómo lo estamos usando? ¿Es nuestro conocimiento una herramienta de edificación o un arma de vanidad? Porque en la vida diaria, cada lección que adquirimos debería ser un espejo, ¿sí? O sea, aprender sobre humildad debe volvernos a nosotros más humildes. Y aprender sobre la empatía debería volvernos a nosotros hasta más compasivos, creo yo. Pero no podemos ser como aquellos que siempre están aprendiendo, pero nunca llegan al conocimiento de la verdad. Porque es que la verdad no es un concepto, es una vivencia. La verdadera sabiduría se refleja en la transformación. ¿En la transformación de qué? Del carácter. Si lo que aprendemos no nos hace mejores, entonces no estamos acumulando información muerta, ¿ya? Por eso en Pablo en Timoteo nos llama a la edificación mutua, a la, a la, al impulso de hacia el crecimiento. Amén. Entonces, pues nada, líder Felipe, gracias por la oportunidad. Bendiciones para todos. Gracias, Darwin. El apóstol Matías está conectado. Buenos días, apóstol. Buenos días, un saludo para todos. Agradecido con Dios por un día más, por un aprendizaje más. Y nosotros debemos velar, debemos asegurarnos que realmente nosotros estemos aprendiendo. Aquí dice en el punto que están aprendiendo y nunca llegan al conocimiento de la verdad. O sea, hay varios factores allí. Ahí en este punto entran muchas cosas y por eso le damos relevancia, porque es importante un cambio de mentalidad. Si no hay un cambio de mentalidad, no hay un cambio de comportamiento. No podemos efectuar unos cambios en nuestras conductas, en nuestros comportamientos, si no ha cambiado lo más importante, que es nuestra manera de pensar. Nuestras acciones son el resultado de lo que tenemos internamente.
Ese proceso a veces implica hacer un barrido, ya lo mencionaron, de lo que hemos aprendido desde niños, desde infancia, desde el colegio, o sea, es la sumatoria, o sea, nosotros somos el resultado de todas las enseñanzas que hemos adquirido. Algo aprendimos mal, algo se salió del verdadero, ojo, del aprendizaje que nos iba a dar una libertad. Darwin lo mencionaba ahorita y Darwin mencionaba a Moisés. Moisés tenía conocimiento, pero no tenía la verdad. Y por eso tuvo que ir al desierto a vivir ese proceso, donde allá por muchos años tuvo que resetear, borrar, soltar, ajustar, organizar todo lo que él tenía en su cabeza. Si la cabeza funciona bien, el cuerpo funciona bien. Moisés, con el conocimiento que tenía él de egipcio, con el conocimiento que él tenía como egipcio, se volvió, en Hechos está, un conquistador, pero no un libertador. No era libre, no era el conocimiento que lo iba a llevar a ser libre, a romper patrones de conductas. De hecho, cuando Moisés llega con ese conocimiento, es donde él empieza a tener problemas con su comunidad. Llega a tener problemas con la fundación. Ojo, y él quería hacer cosas buenas. Él decía, pero no es posible que nosotros seamos esclavos, que estemos sometidos a este yugo. Usted puede decir, no, yo quiero cambiar. No, yo quiero ser diferente. No, yo quiero ser nuevo. No, yo quiero dejar los vicios. Yo quiero dejar esto. Yo quiero ser mejor persona. Yo no quiero hacer sufrir a mi mamá. Pero si usted no adquiere y no aprende el conocimiento que realmente lo va a llevar a ese propósito, que primero lo va a hacer libre a usted de un conocimiento que puede ser hasta basura, de un conocimiento que tenemos que hundirle el botón de borrar. Si usted no saca de su vida, y sacar de su vida representa sacar de su mente, todavía hay muchos que pueden estar allí presentes en cuerpo, pero su mente está ausente. Hemos hablado de los procesos cognitivos, hemos hablado demasiado de las maneras en las que nosotros podemos ejercitar y fortalecer el aprendizaje. El aprendizaje es como un ambiente, es como un entorno, es como un mundo que usted va creando y usted se debe volver como una esponja donde usted todo el tiempo está atento, está concentrado, juega en cuenta su memoria, procesos cognitivos del cerebro. Hay muchachos que no se pueden concentrar ni en un partido de fútbol. Su memoria les ha fallado y a muchos ya se les ve las secuelas del consumo, del trasnocho, de los malos hábitos. Y a veces yo les he explicado en charlas que a veces por eso nos toca que forzarlos para que esos neurotransitores, para que esos procesos de aprendizaje, esos procesos cognitivos empiecen a entrar en el camino. Y Moisés, con ese conocimiento egipcio de la vana manera de vivir que había heredado, no podía entrar a la tierra prometida. No podía llegar a la tierra prometida. Entonces le tocó que vivir el proceso de desaprender para aprender. A los mismos discípulos se les olvidaba con facilidad. Luis Buitrago también mencionaba algo. Realmente ya desaprendimos
las viejas costumbres, los viejos hábitos. Ya desaprendimos, dice un director, lo que usted aprendió bajo el individuo de consumo, ya derribó, perdón, con aprendizaje, ya derribó el individuo de consumo y ya levantó la mejor versión de usted. Mire, la rehabilitación, la restauración es simplemente adquirir unos aprendizajes. A veces con 2, con 3 cosas, usted se puede sostener. Pero a veces dentro del marco del aprendizaje no aparecen esas 2 o 3 cosas esenciales, fundamentales para la recuperación. ¿El conocimiento de qué? Usted tiene muchos conocimientos. Hay papás que hablan de muchos conocimientos y quieren que usted aprenda esto y quieren que usted aprenda esto. Sí, muy válido. Pero yo hoy me confronto con algo. Yo hoy me confronto con una realidad. El conocimiento que lo lleva a usted a la verdad. El conocimiento que lo lleva a usted a ser libre. Porque hay pelados que aquí saben de todo, saben más que uno, tienen más conocimiento que uno, pero no son libres. ¿Dónde está la parte esencial del aprendizaje con el que usted realmente va a ser libre y se va a poder salir de su problema? Y desde luego, lo decía Luis Buitrago, ese aprendizaje que recibió Moisés en el desierto cuando se le destapa la zarza ardiente. Moisés posiblemente estaba limitando. Los muchachos en la fundación me pueden comprender este término. Moisés de pronto era servidor, era grupo alto, porque él estaba llevando las ovejas de Jetro, ni siquiera las de él, las de Jetro. Y dice que las llevó más allá, hasta el monte de Oreb. El monte de Oreb es el monte de Dios. Y allá se le reveló la zarza ardiente. Y no era un problema de pies, porque le dijeron, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo. Entonces usted cree que es un problema de zapatos. Con zapatos nuevos usted ha tirado para la olla. Yo también con zapatos nuevos me tiraba para la olla. O sea que el problema no era de pies, el problema era de mentalidad. Porque si a él le cambiaron el caminar, la forma de comportarse, la forma de actuar, la forma de vivir, es porque hubo un cambio en su cabeza. Es porque hubo un cambio de mentalidad. Entonces yo puedo decir, no, a Moisés le pasaron zapatos nuevos, le pasaron unas sandalias. Hay unos que se quieren parecer, se vuelven judío-mesiánicos y andan con sandalias y todo eso. No, si no cambia la cabeza, así usted ande con vestimenta diferente, una mentira bien vestida. Una mentira con el saco de la fundación, con la camisa de la fundación, con la verde, con la naranja, con la amarilla, con la dorada. Y yo los confronto con eso. Demuéstreme que ha aprendido las lecciones básicas, como lo que hablábamos ayer, normas, principios, capacidades, habilidades y convicciones. Confróntese usted mismo si está aprendiendo a la manera de Dios, porque hay mucho conocimiento, pero no todo el conocimiento lo hace libre. El Señor le dijo a María, habían 2 hermanas, Marta y María, y le dijo, Marta, estás preocupada por aprender tanto, por saber de todo, afanada por conocimiento, pero no has recibido la buena parte. ¿Y sabe qué le dijo el Señor? María ha recibido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Y sabe cuál era? Sentarse a aprender. Y de pronto lo único que necesitaba María era una sola cosa,
Marta no quería sentarse, reposar en calma, en quietud, a aprender lo que realmente lo va a hacer libre. Y decíamos, en ese proceso de transformación de los discípulos, decía Luis, y Darwin decía, de Moisés, Moico le decía a un amigo mío, a Moisés, en ese proceso de aprendizaje pasó algo importante. Moisés tuvo que borrar, resetear, soltar la vida egipcia. La vida de los discípulos era antes de la cruz y después de la cruz. Antes de que se encontraran con el maestro de los maestros. El maestro le dio una nueva enseñanza. Usted está comportándose, actuando, viviendo. Usted quiere llevar un proceso de rehabilitación y de transformación de su vida con una vieja enseñanza o con una nueva enseñanza. Porque si usted quiere avanzar con una enseñanza, si usted quiere avanzar con la vieja enseñanza, déjeme decirle que, qué pena, no va a llegar muy lejos y se le va a acabar la gasolina. Usted puede ser muy lindo, usted puede ser muy afectuoso, pudo haberle mandado el mensaje el Día de la Mujer a su mamá, eres lo más especial, mamá, te amo, te adoro, pronto nos veremos en casita. Usted puede mandarle el subliminal a su mamá, usted puede ser muy inteligente, usted puede ser muy lindo, muy educado, usted pudo ser educado en París, en Londres, en Inglaterra con la realeza, pero el aprendizaje que lo va a hacer libre, el aprendizaje que va a transformar su vida, si no lo ha adoptado en su vida, no va a avanzar, no va a llegar a ningún Pereira y se le va a acabar la gasolina. Con la enseñanza, con la educación, con el aprendizaje que yo adquirí, no podía sostenerme en este proceso de rehabilitación. Me tocó abrirme a nuevo aprendizaje. Y tristemente, la mayoría, y sí lo digo, la mayoría en la fundación, toca que estar encima, tomando lesión, tomándole nota, revisándole, supervisándole, mirando la cámara, para constatar si realmente están aprendiendo. Y esa parte está sin estrenar. Esa parte está sin estrenar. Lo ideal es que realmente nos ejercitemos y adquiramos, aprendamos un conocimiento que nos hace libres. El conocimiento de la farmacodependencia es muy válido. Aquí hay para hacer una enciclopedia. Aquí nosotros tenemos más cartilla que la Organización Mundial de la Salud. Ayer en la tarde nos reunimos con Secretaría de Salud, estamos trabajando, vienen cosas nuevas para las fundaciones, nos van a seguir ayudando con lo que yo siempre he planteado, el Día Sin Droga. O sea, se vienen articulando cosas bonitas que se vienen trabajando allí. Cada 15 días nos estamos reuniendo con ellos a evaluar los procesos, a fortalecer los procesos de salud mental, los procesos éticos, los procesos clínicos también, los procesos de aprendizaje, los procesos educativos. Pero a veces yo digo, si usted no ha sido libre, si usted no ha adquirido el conocimiento que lo hace libre. A mí me llegó un conocimiento a mi vida que me traspasó. Cuando a mí me dicen que el primer principio de la rehabilitación y de la restauración es el sometimiento a la autoridad, yo dije, eso es lo que eso es lo que a mí me hacía falta. Dejar gobernar mi vida. Porque fui un alma indomable desde los 11 años. Mis papás dijeron, no me aguantaban y dijeron, haga lo que quiera.
y movía mi vida bajo mis propios criterios. Y llego a la fundación donde me traen otro aprendizaje. Siéntese, espere, cálmese. Pero ¿sabe qué? Estaba introduciendo un nuevo aprendizaje en mi vida. Y ese nuevo aprendizaje estaba llevando a ahorrar. El aprendizaje que me llevó a meterme en problemas. ¿De qué me sirve que yo haya sido el mejor IFE de mi colegio en bachillerato? ¿De qué me sirvió? Es más, eso me envaneció. ¿Usted sabe que el conocimiento envanece? Hay muchos aquí que son altivos, que son soberbios con lo que saben. Y se las creen de Coca-Cola, de café con leche, de la última Coca-Cola en el desierto por lo que saben. Por eso aquí es tan importante el ejemplo. Yo no sé mucho, pero tengo el conocimiento que me hizo libre. Conocimientos y aprendizajes que me hicieron libre. Yo tenía desbalanceada en mi vida, distorsionada la figura paterna en mi vida. Porque alguna vez me enseñaron, madre solo hay uno y papá es ¿quién? ¿Cualquier qué? Cualquier. Usted tiene ya un aprendizaje. Si no, usted hubiera hecho cualquier HP. Pero como usted ya tiene un aprendizaje y sabe que no puede decir groserías en la fundación, se frena, ya tiene el aprendizaje. Lo ideal es sostenerlo. Y eso en mi vida desde niño, su papá lo abandonó, su papá lo dejó, su papá se fue con otra mujer. No solamente tenía distorsionada la imagen de la figura de la autoridad, sino que tenía distorsionada también la imagen de la figura paterna. Y fue albergando raíces de odio, de amargura, de resentimiento con mi papá. Fui culpándolo de cosas, al punto que mi vida se volvió un caos, al punto que estaba en la correccional y yo lo culpaba a él que porque él tenía la culpa y el que hacía la embarrada era yo. Y cuando llegaron y me dijeron, Matías, en la fundación usted tiene que sanar la figura paterna en su vida. Principio de autoridad, de señorío y principio de paternidad. Y me empezaron a destapar la paternidad de Dios. Yo por eso defiendo y debe haber un equilibrio. Ni la mamá es más, ni el papá es más. Cada uno ejerce un rol. El que le tocó a la mamá y el que le tocó al papá. Pero la mamá tampoco puede ser papá y mamá. O el papá puede ser mamá y papá. Tenemos vacíos. Tenemos vacíos. Hay muchos hombres que han abandonado, que su mujer los dejó y criaron sus hijos, chévere. Pero ahí hay un vacío también maternal. Hay que revisarlo. Y cuando a mí me empiezan a confrontar con eso, cuando a mí me empiezan a llevar desde lo psicológico al autoconocimiento, yo sigo diciendo, ayer lo hablábamos en la mañana también en una reunión con directores de fundación de la Asociación de Fundaciones, y hablamos de esos procesos. Yo le decía, yo sé, y muchos directores soplan, terapeutas, líderes, yo he sido crítico con eso. O sea, a mí el aprendizaje y el conocimiento que llegó a mi vida sí me hizo libre, sí me hizo libre. Yo sí cambié realmente con la fundación, a mí sí me sirvió.
Mucha gente dice, eso no sirve para nada, eso salen a lo mismo, a soplar con más fuerza, más gorditos, con más energía, con más ropa, a fumar igual, a soplar igual. Hay que revisar qué pasó y por qué no aprendió la lección. Pero a mí sí me sirvió. A mí sí me llenó vacíos la fundación. Y no era una fundación con las garantías que usted tiene ahora. Pero me sirvió porque se despertó en mí el hambre, la sed por aprender, por conocer lo que realmente faltaba en mi vida, por conocer lo que yo necesitaba para ser libre. Un aprendizaje que a mí me hizo libre, un conocimiento que me hizo libre, que mi problema no era la droga era la consecuencia de mis problemas que traía hasta de concepción, desde el embarazo de mi mamá de pronto. Y me di cuenta que me fui criando sin disciplina. Y cuando en la fundación me ponen disciplina, me ponen horarios, me ponen reglas, yo pensé que ese conocimiento no lo necesitaba. Y estaba a través de eso dominando mi enfermedad, dominando mi trastorno, dominando mi compulsividad, poniendo a funcionar mi cerebro, mi mente de manera positiva. Ya no me dominaba. Sentía tristeza, sentía angustia, sentía aburrimiento, pero ¿sabes qué? Ya no me dominaba eso. Yo dominaba, yo jugaba con mis estados emocionales. Yo me volví malabarista de mis emociones y jugaba así como a hacer malabares. Ya no me preocupaba por lo que sentía. Darwin decía el ser, el ser. Algo que le estamos dando relevancia. Están siempre aprendiendo y no llegan al conocimiento de la verdad. Me confronta esa frase. Usted está todos los días en el devocional, todos los días en la escuela de sabios. Hay papás que están todos los devocionales y todas las escuelas de sabios y apenas llega el hijo a la casa le dan la oportunidad. El día de la visita, todo lo contrario a lo que hemos hablado un mes. Usted también está esperando la visita para irse a la casa, para irse a la fundación, a vivir con su conocimiento, a vivir con su aprendizaje. Será respetable su toma de decisiones porque usted tiene la capacidad de decidir. Mi responsabilidad es orientarlo, es guiarlo. Ojo, desde el ejemplo, guiarlo. Usted sabía que hay un ejemplo, hay una forma de aprender, es visual. Eso lo podemos mirar luego, lo podemos refrescar. Yo sé que los muchachos ya lo tienen claro. Si no se les ha olvidado, si no les ha fallado la memoria, si han estado atentos o si han estado desconcentrados. Porque pues, ¿de qué estamos hablando? Y posiblemente me contestan, ¿ah? ¿Qué? ¿Cuándo? Entonces, pues nada, familia, agradecido con Dios por el espacio. Pensé que no iba a estar, pero el hambre y la sed de aprender también, porque aquí estamos aprendiendo, aquí estamos recibiendo de la terapia. Llegué tarde y creía que no iba a estar, pero más me puede el hambre y la sed de aprender, de recibir, de recibir. Y todo lo bueno y todo el conocimiento que sea para hacerme libre, para dominar la problemática,
Y para transformar a una nueva persona, siempre le vamos a decir bienvenido. Y al conocimiento malo, perverso, diabólico, dañino, nocivo, destructivo, también vamos a tener la capacidad de decirle, por aquí no es, coja la curva. Amén, familia. Un abrazo, las 7 pasaditas ya, nos extendimos. Nos vemos con la ayuda de Dios. ¿Cuándo? El jueves. Pero pues no, Amén. el jueves nos vemos con la ayuda de Dios. Mañana es Escuela de Sabios miércoles, muy importante el tema del diario vivir. Muchas bendiciones y abrazo especial para todos ustedes. Dios los guarda. Amén. Chao, chao.